Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos a la sección de lesiones y tendremos con nosotros a Carlos Moreno, fisioterapeuta deportivo, especialista en readaptación de lesiones. Hoy hablaremos de una de las lesiones más comunes en el fútbol y en el fútbol sala, que es la lesión en los isquiotibiales. Hablaremos el por qué se puede producir, cuándo se suelen producir, eh, qué factores influyen. Suscribiros al canal, dale like a la campanita. Ya sabéis que todas las semanas subo vídeos relacionados con el fútbol sala. También pasaros por la sección de comunidad, ¿vale? Que ahí subo encuestas, refrescamos vídeos antiguos. Echar un vistazo que yo creo que os va a gustar y participar sobre todo. Y también dejarme en la tabla de comentarios qué os gustaría que hiciese, a quién os gustaría que trajese, lo que queráis, que lo leo todo. Así que con todo dicho, espero que os guste el vídeo y vamos a verle. Bueno, Carlos, un placer estar contigo otra vez, que estés otra vez por el canal y que podamos cada vez más aprender sobre las lesiones en el fútbol y en el fútbol sala. ¿Y qué nos vas a contar hoy? Bueno, ante todo, Carlos, gracias por darme de nuevo la oportunidad de estar aquí en tu canal. Y bueno, vamos a hablar hoy un poquito de la epidemiología de las lesiones en el fútbol y en el fútbol sala. Y vamos a meternos un poco de lleno con una lesión muy típica que sufren muchísimos jugadores, que es pues la lesión en la parte posterior del muslo, la lesión en los isquiosurales, ¿vale? Bueno, pues vamos con ello, si te parece. Sí, Eh, perfecto. Vamos a hablar un poquito de la introducción de la epidemiología, ¿vale? Todo esto data un poco de los años 70, de los años 80, cuando se empiezan a estudiar las lesiones en el fútbol. Muchos servicios médicos pues ven que muchos jugadores se lesionan y que tiene que haber unas causas. Es cierto que es a partir de los años 90 cuando ya adquiere importancia y adquiere auge, y al final estos estudios lo que logran es, con sus análisis y demás, pues orientar los programas de prevención y sobre todo mitigar las lesiones. ¿Qué nos dicen estos estudios, entre otras cosas? Pues, por ejemplo, nos dicen que las lesiones se producen más en los entrenamientos de pretemporada y sobre todo en las primeras jornadas de liga. ¿Por qué se puede producir? Pues evidentemente, como bien sabes tú que eres entrenador, los volúmenes y las intensidades que se dan en los entrenamientos de pretemporada pues Son mayores. son mucho mayores que luego los de la temporada. ¿Por qué el jugador se lesiona también en las primeras jornadas o incluso en los partidos de preparación, estos amistosos que se hacen sobre todo en pretemporada? Porque el jugador viene de vacaciones y no está acostumbrado, tiene una falta de costumbre al contacto y al golpe. ¿Qué nos dicen también como cosa curiosa estos estudios? Pues que las lesiones se producen sobre todo en los 15 minutos últimos de la primera mitad y los últimos 30 de la segunda. Más que nos puede decir, por ejemplo, que se producen más lesiones en los torneos internacionales que en los torneos locales o nacionales. De nuevo surge la pregunta, ¿por qué? Sentido común. ¿Cuándo se dan los torneos internacionales? ¿Un mundial o una Eurocopa o demás? Sí. Casi siempre al final de temporada, es decir, en verano. Entonces, a lo mejor la fatiga ahí juega un papel ya muy importante. El jugador ya lleva 30, 40 partidos, muchos minutos jugados y si incluso le metemos el ambiente, que el verano pues, caluroso, hidratación y demás, pues el jugador se suele lesionar con mayor facilidad. Luego ya, abarcando un poco y acotando hacia el jugador, ¿dónde se producen la mayor parte de las lesiones? Evidentemente en el fútbol, ¿vale? No estamos hablando de otros deportes. En el fútbol, pues en los miembros inferiores, ¿vale? Y dentro de los miembros inferiores tenemos que principalmente se dan en el muslo, ¿vale? Seguido de rodilla, luego la cadera, luego iría la pierna o la pantorrilla y por último tendríamos los pies y los dedos. Eh, ¿Qué tipo de lesiones son las más comunes? Pues tenemos que las musculotendinosas en el fútbol y en el fútbol sala son las más comunes. Es cierto que le sigue, acuérdate que el fútbol, al ser un deporte de contacto, pues seguidamente tendríamos las lesiones por contusión
Después tendríamos las articulaciones y ligamentos y por último tendríamos las fracturas o incluso laceraciones, es decir, heridas en la piel. Y es como he dicho, todos estos datos son muchísimos más, no quiero tampoco profundizar y cansar al espectador, pero bueno, son datos que al final lo que hace es que orientemos los esfuerzos hacia dónde tenemos que incidir más, ¿vale? Es un poquito como prevención, ¿eh? Luego, si quieres, vamos ahora ya de lleno a hablar de las lesiones en los isquios. Coloquialmente, siempre se les ha llamado isquiotibiales. Desde un punto de vista más científico, desde un punto de vista académico, habría que decirlos isquiosulares. Vas a ver cómo en muchas páginas web o en muchos sitios, bueno, que no son de índole académico, pues se los dice isquiotibial. ¿Por qué se les dice isquiosulares? Pues muy fácil, es una musculatura que tiene su origen, es decir, nace del isquión, es decir, de la turosidad isquiática de la cadera, y tienen la inserción tanto en la tibia como en el peroné, ¿vale? No solamente en la tibia, como sería isquiotibial. De todas las lesiones que hay en el fútbol profesional, ¿vale? El 12% representan la lesión, los isquios. Y dentro de las lesiones musculares, tendríamos que el 37% se dan en los isquios. Por lo tanto, es una zona anatómica donde el jugador de fútbol y el jugador de fútbol sala sufren muchísimo, ¿vale? He recalcado fútbol profesional masculino porque es cierto que se han visto en numerosos estudios que las mujeres sufren menos lesiones en esa zona. Luego veremos a lo mejor en los factores de riesgo por qué sufren menos. Vamos a hacer ahora, si te parece, una breve descripción anatómica de los isquios. Y tenemos que los isquiofurales se encuentran en la parte posterior del muslo. Son biarticulares, es decir, atraviesan dos articulaciones, la cadera y la rodilla, y están formados por tres músculos principalmente. Tenemos el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. El bíceps femoral tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga se origina, como decíamos, en la turosidad isquiática, ¿vale? Y la corta, es la principal diferencia, se origina en la línea áspera del fémur, es decir, no llega a la cadera, sino que la cabeza corta se queda en el fémur. Podríamos decir que la cabeza corta es monoarticular. Y se inserta, ¿vale? Todo el bíceps femoral, tanto en la cabeza del peroné como en la tibia. El semitendinoso se origina en la turosidad isquiática y se inserta en la pata de ganso de la tibia. Digo pata de ganso porque, bueno, mucha gente coloquialmente lo conoce porque se sufre de tendinopatía en esa zona. Y luego tendríamos el semimembranoso, que se origina de nuevo en la turosidad isquiática y se inserta en la tibia. ¿Qué es lo que hace el isquiotibial? Es decir, ¿qué función tiene? ¿Qué acciones hace? Pues cuando estamos en bipedestación realizan una extensión de cadera, es decir, llevan el conjunto del miembro inferior hacia atrás, hacia posterior, y sobre todo doblan o flexionan, mejor dicho, la rodilla. ¿Quién los inerva? Es decir, ¿quién da ese sustrato? ¿Quién los activa? Pues el nervio ciático, y a la cabeza corta del bíceps femoral la inerva una ramificación de este, que es el nervio peroneo. Por lo tanto, tenemos que la cabeza corta del bíceps femoral va un poco a su rollo, tanto en el origen e inserción como en la inervación, ¿vale? De todos los músculos que hemos hablado, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, en el fútbol profesional las pruebas de imagen, es decir, la ecografía o la resonancia magnética, así como los estudios, han demostrado, ¿vale?, que las lesiones, sobre todo en la cabeza larga del bíceps femoral, son las más frecuentes. Esto no quiere decir que el semimembranoso también se lesione o que el semitendinoso también se lesione. Hay numerosas lesiones en cremallera, que afectan más a la unión miotendinosa o que afectan más al tendón, ¿vale? Etcétera. Importante saber como fisioterapeutas y redactadores, e incluso como hablamos en la ponencia anterior de entrenadores y demás, pues que los isquiosurales presentan un alto riesgo de recurrencia. Es decir, es muy fácil que el jugador sufra una recaída, una recidiva,
que suele estar aproximadamente dentro de las 2 semanas para regresar a los entrenamientos. Bueno, es importante saberlo, que es una zona donde las recaídas son importantes. Vamos a hablar del mecanismo lesional, es decir, cómo se lesiona este músculo, ¿no? Cuando se habla de los mecanismos lesionales, se puede hablar de una forma directa o de una forma indirecta. Este músculo se lesiona principalmente de una forma indirecta, es decir, sin un traumatismo o un contacto directo. Básicamente lo que se produce o se lesiona principalmente es por un hiperestiramiento, es decir, cuando la fuerza de tensión que le sometemos a ese músculo sobrepasa el límite elástico que puede aguantar el isquio. Entonces, si tú sobrepasas el límite elástico de ese músculo, produces una disrupción, es decir, produces una rotura de esas fibras. ¿Qué sufre el jugador? Pues un pinchazo. Sufre el típico pinchazo, levanta la mano, se lleva la otra mano a la parte posterior del muslo y muchas veces le ves que tiene una impotencia, es decir, funcional al andar, evidentemente al correr, sufre un dolor intenso y hace que detenga la actividad, se echa al suelo y al final tiene que entre las asistencias. Ahí es donde ya el futbolista pues, ha sufrido una lesión. ¿Dónde se suele dar? ¿En qué acciones de fútbol se suele dar? Pues en acciones de velocidad o en acciones no programadas. Es decir, en acciones de un sprint, un cambio brusco de ritmo, cuando el jugador eleva la pierna para controlar el balón. Sobre todo, ya te digo, en acciones muy de velocidad. Es cierto que también esta lesión la sufren mucho los atletas pues, de 200 metros, de 400, de 100. Dependiendo de la localización de la lesión, importante saber que a medida que nos encontramos más hacia el origen, hacia la tuberosidad isquiática, va a tener un peor pronóstico. Pero dependiendo del grado de lesión, grado 1, 2 o 3, es decir, dependiendo de la cantidad de fibras que se rompan y dependiendo de la localización, pues tendremos un pronóstico u otro. Y como he dicho, es decir, el futbolista lo que va a presentar es pues, dolor al caminar, va a tener una impotencia funcional, va a tener dolor a la hora de extender y de flexionar las rodillas e incluso un signo muy característico es que aparezca un hematoma. Ese hematoma suele aparecer siempre de una forma más distal, es decir, de una forma más alejada hacia la rodilla respecto a la altura de la lesión. Podemos tener, imagínate que la lesión se ha dado en el vientre muscular, más o menos a la mitad, pues el hematoma va a aparecer un poquito más por debajo, ¿vale? ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Las lesiones en los isquiosurales siempre hay que verlas desde un punto de vista multifactorial, ¿vale? Es decir, es cierto que se puede dar muchas veces por un solo factor, es raro, pero suele ser la suma y la interacción de todos estos factores los que hacen pues que el ambiente sea propicio para que el isquio sufra una lesión, ¿vale? Se clasifican de dos maneras, factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son aquellos propios del deportista y los factores extrínsecos son aquellos que no son propios del deportista. ¿Qué factores intrínsecos tenemos? Pues en primer lugar tenemos las lesiones anteriores que haya sufrido el deportista. No solamente lesiones anteriores en la zona, sino lesiones de toda índole que haya sufrido el deportista. Pues es importante tenerlo en cuenta y analizarlo a la hora de si este jugador está sufriendo o sufre una lesión en esa zona. La edad, muy importante la edad. Es cierto que a mayor edad, mayor susceptibilidad a la hora de sufrir una lesión. Se sabe por algunos estudios que a partir de los 22 años el riesgo de sufrir una lesión, ¿vale? Por cada año es 1,8 veces mayor. Entonces, Carlos, tú igual que yo, ya estamos las acciones de Ya, sprint, va a ser que no. me acabas de hacer una cosa en plan para que no vuelva a jugar ya casi. Exactamente. Pero bueno, esto al final, la edad va a ser un factor intrínseco que es cierto que va a estar siempre ahí, pero bueno, la ciencia está luchando contra ello. Sí. Como decía antes al inicio de la ponencia, cuando se estudia toda la epidemiología,
tenemos como jugadores en estos últimos 5 o 6 años el trabajo preventivo y el trabajo pues, de fuerza de los cuerpos médicos, entrenadores, es decir, de todo ese trabajo multidisciplinar que hablaba en la primera ponencia. Tenemos que salen jugadores como Joaquín con 40 años, Jorge Molina del Granada, tenemos a gente como pues, Rubén Castro con 19 goles en segunda división con 39 años, Sergio Ramos Messi, que ya pues, todo el mundo lo sabe, Sí. o incluso si nos vamos más al ámbito del fútbol sala, pues tenemos a Miguelín, del Pozo Murcia, pues que todavía pues, con 36 o 37 años creo que tiene, sigue al máximo rendimiento, o incluso en Valdepeñas que tenemos a José Ruiz y a Rato que igual pues tienen, si mal no recuerdo, 37 años o 36 y siguen Sí. al máximo nivel. Rafa creo que llega a Entonces, los 38 ya incluso. pues a los 38, fíjate. Entonces llega un momento donde se está combatiendo con eso. Y antes, hace 15 años, pues el jugador de 31 años o 32 años ya estaba en sus últimos días, jugaba una media de 15 a 20 partidos nada más y además ya era muy susceptible a tener lesiones. Por lo tanto, es cierto que la base hay que tenerla presente, pero si controlas otros muchos factores extrínsecos y sabes la epidemiología de estas lesiones y sabes un montón de datos, pues bueno, puedes orientar a la prevención y el trabajo de temporada hacia disminuir esa incidencia lesional. Como decía antes, el sexo también es un factor intrínseco. ¿Mm? Es decir, las mujeres presentan menos lesiones en los isquios. La propia composición corporal, ¿vale? Si mal no recuerdo, creo que era Jiménez Díaz, el doctor aquí de Toledo, hizo un estudio donde vio que jugadores más hipermusculados, tipo hipertrofia y demás, eran más susceptibles a sufrir lesiones. No recuerdo si lesiones en el muslo o en la pantorrilla, pero bueno, a ver, es un poquito que la composición corporal es importante, es decir, no es lo mismo tener ciertos porcentajes de grasa corporal que otra, una persona más lectosómica que otra. Bueno, es importante saberlo, ¿no? Aspectos anatómicos. Muy importante saber si hay acortamientos musculares. Precisamente se sabe también por estudios que la cadena posterior, todos estos acortamientos de los isquios, pues hacen que sufran o sean más propensos a sufrir lesiones. Alineaciones articulares, si hay alguna dismetría, es decir, si hay algún miembro más alto que otro. La lasitud ligamentosa. Eh, si tenemos, muy importante también, tensión neural, es decir, si tenemos tensión en el nervio, hará que también pues, los isquios se puedan lesionar. La propia condición física, es decir, qué fuerza tenemos en los isquios, la flexibilidad, qué relación hay entre el agonista y el antagonista, es decir, qué relación hay entre el cuádriceps y el isquio, en este caso sería esa relación, pues hay muchas veces que si presentas más hipertonía en un músculo que en el otro, pues ese desequilibrio hace que sean más propensos. La coordinación, la propia fatiga muscular que tengas, y luego el estado psicológico. El estado psicológico como factor intrínseco también es muy importante, lo que hablábamos en la primera ponencia, es decir, no lo mismo estar motivado a desmotivado, no lo mismo estar arriba en la clasificación que abajo. Dependiendo de cómo esté el estado psicológico del jugador, que eso ya será competencia del psicólogo deportivo y demás, pues hará que el jugador tenga más lesiones o menos lesiones. Factor muy importante que muchas veces se obvia o se pasa por alto. Luego tenemos factores extrínsecos, también muy importantes. El primer factor extrínseco, la motricidad del propio deporte. Es decir, no es lo mismo un deporte donde a lo mejor no haya pues, acciones de sprints, de cambio de ritmo, de saltos, de contacto, que en otros deportes. Por lo tanto, la motricidad del deporte es importante. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, yo he competido en atletismo y en trail y yo no he sufrido nunca lesiones por ejemplo, de la musculatura aductora. El futbolista, así como el jugador de rugby, pues sufre de la musculatura de aductora por la cantidad de pases, de chut, de disparos que se dan, ¿no? El propio entrenamiento, ¿vale? ¿Cómo son las cargas en el entrenamiento? ¿Cómo es la relación entre las cargas y la recuperación?
el calentamiento, cómo se hace ese calentamiento, ¿vale? La calma, etcétera, etcétera. En la propia competición, el tiempo de exposición que tenemos a la competición. No es lo mismo jugar 30 partidos que 45 partidos, no es lo mismo jugar entre semana y el fin de semana, no es lo mismo jugar a una hora que a otra hora, no es lo mismo a lo mejor pues llegar a un torneo y meterte ya pues en una prórroga que van a ser pues más minutos, ¿vale? Los propios materiales, muy importante también, es decir, cómo es el pavimento, es decir, cómo es la superficie donde vas a jugar. Desconozco si en el fútbol sala hay mucha diferencia entre unos pavimentos y otros. Hablo del alto rendimiento, ¿no? Evidentemente a lo mejor en categorías más inferiores, pues seguramente que el jugador diga, pues vaya pista dura o vaya balón, Sí. Que este balón no me hago con él, es muy duro. Imagino que en el alto rendimiento tendrán las cosas un poquito más específicas y más regladas. Mm. Pero como se sabe en el fútbol que no era lo mismo jugar en tierra que jugar en césped artificial o que jugar en un campo de césped, y a su vez si ese césped está encharcado o está embarrado, pues hace que el músculo sufra más, que tenga más fatiga, el jugador siempre suele estar más cargado, ¿no? Importante luego también el tema del factor extrínseco como el ambiente, presiones atmosféricas. Me acuerdo como Messi o como la selección argentina sufría cuando iban a jugar a Bolivia, a 3.000 metros de altura. Pues bueno, evidentemente influye eso en las propiedades biomecánicas y en la viscoelasticidad del músculo. La propia humedad. No es lo mismo jugar en Toledo que jugar, por ejemplo, en pleno verano en Benidorm o en el Levante, donde la humedad es mayor, va a haber mayor pérdida de electrolitos y vas a entrar en una deshidratación. Si hace frío, si no, bueno, pues todo eso hay que analizarlo y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, Carlos, esto un poco hasta aquí. Si quieres, en el siguiente vídeo, pues vamos a hablar ya de cómo se trata la lesión del isquiosural, cómo se hace la prevención y cómo se hace pues una ligera readaptación del mismo, si te parece. Sí, perfecto. Dejamos la primera parte hasta aquí. Y luego en la siguiente parte ya vemos como bien dices, pues ya cómo se hace la redactación un poquito y cómo es esa vuelta a poder volver a jugar una vez que se ha lesionado, ¿no? Perfecto, Pues muy bien, Carlos. encantado. Un placer Pues y nada, hasta el próximo vídeo. muy bien, Carlos, muchas gracias a ti y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao. Hasta aquí el primer vídeo sobre los isquiotibiales. Como ya habéis visto en el vídeo, hay una segunda parte, ¿vale? Que la traeremos seguramente la semana que viene, que ahí ya aprenderemos a cómo hacer esa redactación deportiva de la lesión. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.